Le invito a abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 2 al 4. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 2 al 4. Dice así la palabra de Dios. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo del campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allí el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje: la circunstancia y la voluntad de Dios. O sea, nuestra circunstancia y la voluntad de Dios. Con este tema quisiera compartir la palabra de Dios. Hermanos, para entender nuestro ambiente, tenemos que entenderlo a través de Dios, no a través de nuestro punto de vista. No sé si le dejo entender. Hermanos, si hay que comprender las situaciones que suceden en nuestra vida, tenemos que comprenderlo a través de Dios, no a través de nuestro ambiente, de nuestro punto de vista. Las personas tratan de comprender la situación solo de manera lógica y racional para comprender las circunstancias que suceden en su vida. Hermanos, para entender nuestra circunstancia, tenemos que tratar de entender desde el punto de vista de Dios. Muchas veces estamos tan distraídos por lo que sucede frente de nosotros, nos olvidamos de Dios y tratamos de juzgar y vivir de acuerdo con nuestro propio juicio y nuestro pensamiento. Y no tenemos en cuenta desde el punto de vista de Dios. Cuando sucede ciertas cosas, cierta circunstancia en nuestra vida, tenemos que interpretarla desde el punto de vista de Dios, no solo de nuestro punto de vista. Los israelitas habían conquistado la gran ciudad Jericó de Canaán. Jericó era la ciudad más fortalecida, más grande de la tierra de Canaán. Los israelitas, por la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, llegaron a conquistar a Jericó. Y después de Jericó, fueron a atacar una pequeña ciudad que se llama Ai. Por ser una ciudad pequeña, los israelitas dijeron:
¿qué vamos a ir todos? Es una ciudad pequeña. Nosotros ya hemos conquistado a Jericó, así que mandemos solo unos 3,000 y lo vamos a ganar. Pero ¿qué pasó? En esa pelea contra la ciudad pequeña que se llama Ai, se perdieron y volvieron con una derrota desastrosa. Más de 36 personas murieron en esa batalla. ¿Qué pasó? Si habían ganado a Jericó, la gran ciudad. ¿Por qué sucedió esta situación? Hermano, aquí tenemos que notar una cosa importante. En esta situación, Josué no buscó la razón de la derrota en su ambiente. No buscó la razón de la derrota desde el punto de vista de hombre, sino antes de analizar qué es lo que pasó, Josué acude a Dios para entender de esta situación. Y Josué va delante de Dios y pregunta a Dios, ¿por qué ha permitido esta situación? ¿Por qué ha pasado esta circunstancia en nuestra vida? ¿Por qué, mi Dios, me está pasando esta cosa a mí? No sé si le dejo entender. Cuando sucede algo, en vez de analizar, en vez de comprender desde nuestro punto de vista, nosotros tenemos que comprender desde el punto de vista lo que está sucediendo en nuestra vida, para que podamos nosotros ver la verdadera realidad de esa situación. Si algo está pasando en su vida, en su hogar, hermanos, tenemos que comprender a través de Dios, no a través de la situación. La causa de la derrota de Israel fue porque Israel fue arrogante delante de Dios. Se confundieron, como ellos ganaron la guerra contra Jericó por su propia capacidad. Y había el pecado oculto de Acán. Acán había cometido un pecado delante de Dios, y había un pecado oculto, y había arrogancia, prepotencia de los israelitas. Si vemos nosotros, el pueblo de Israel no consultaron a Dios para atacar a la ciudad de Ai. Se convirtieron arrogantes. Y había pecado oculto. Por esa causa hubo esa derrota, hubo esa situación. No sé, hermano, si lo deja entender. Por si acaso algo está sucediendo en su vida, en su hogar, y solo intenta de comprender, analizar desde el punto de vista con nuestro juicio personal, para entender la verdadera razón, la verdadera causa de ese hecho. Tenemos que entender desde el punto de vista de Dios. Hay que acudir a Dios, como hizo Josué. A veces Dios nos habla a través de nuestra circunstancia. Hermanos, Dios habla a través de nosotros. La iglesia de Jerusalén se estaba creciendo tremendamente. Había milagros, prodigios, sanidades. En un día se convertía 3,000 personas, 4,000. Se bautizaba en un día 3,000, 4,000 en el río Jordán. Un avivamiento tremendo. A esta iglesia que estaba en crecimiento, en la próspera, llega una persecución de repente. Matan al diácono de la iglesia y después comienza a perseguir a los apóstoles,
a la iglesia primitiva. ¿Por qué sucede esta situación? La iglesia primitiva no podía entender. ¿Qué pasó? La iglesia que estaba creciendo, que había una bendición tremenda, llega a esta persecución. Dice la Biblia que todos tuvieron que dispersarse, escaparse de Jerusalén para salvar su vida. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esta circunstancia? ¿Sabe una cosa, hermanos? Dios está hablando a través de esa circunstancia a la iglesia primitiva. Dios bendijo a la iglesia de Jerusalén para que ellos evangelicen hasta lo último de la tierra, que vayan a predicar Samaria hasta lo último confines de la tierra. Pero la iglesia primitiva lo que hacía, a los creyentes que venía a la iglesia, lo querían judaizar. Tiene que circuncidar, tiene que hacer esto. Comenzaron a legalizar las leyes que ni siquiera ellos podían cumplir, exigían a los hermanos que se convertían. Esa no era la voluntad de Dios. En vez de ser una iglesia centrífuga, se hacía una iglesia centrípeto. Todo a su manera. El avivamiento no era para judaizar. El avivamiento era para que el evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Por eso Jesús le dijo: recibiréis el Espíritu Santo y recibiréis poder y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Como ellos no hicieron así, hermanos, ¿sabe? Dios está hablando a través de la circunstancia a la iglesia primitiva, a la iglesia de Jerusalén. Y la iglesia de Jerusalén tuvieron que salir de Jerusalén, tuvieron que escapar, fueron a Samaria, allí predicaron más allá, hasta lo último de la tierra salieron a predicar. Hermanos, ¿sabe una cosa? Dios nos habla a través del medio ambiente para que comprendamos su voluntad con nosotros. Dios nos habla a través de estas situaciones para demostrar su voluntad con nosotros. Veamos, hermano, ¿por qué el hijo de David que tuvo por Betsabé cayó enfermo y murió? Ve, hermano. David, por ese hijo que se enfermó, estaba ayunando y toda la noche estuvo en el suelo sin levantar, orando, intercediendo por su hijo enfermo, pero igual murió. Dice así, ¿verdad? Igual murió. Ayunó, vigiló, igual murió. ¿Por qué? Hermano, ¿sabe una cosa? Dios está hablando a David a través de esa situación. A David, que había matado a su fiel soldado y que había robado a su esposa. Dios está hablando con esta situación. David, modérate. Teme a Jehová. Si vos no te moderás, te puede llegar cosas más peores que esta. Dios está hablando a David a través de esta circunstancia. Por eso, hermanos, no tratemos de entender solamente con nuestro juicio, con nuestra lógica, nuestro punto de vista, sino tenemos que tratar de entender desde el punto de vista a través de Dios. A veces viene problema en la casa, viene otra. Uno no llega a entender. Hermano, ¿por qué el barco de Jonás se encontró con una tormenta?
¿Por qué Jonás llegó a ser elegido para ser echado al mar? Por casualidad. Por casualidad. Sepamos, hermanos, alguna cosa que está sucediendo, que Dios permite en nuestra vida, no es por casualidad, son cosas permitidas por Dios. Dios está hablando a través de eso. Jonás, te está yendo por el camino equivocado. Jonás, está en un lugar equivocado. ¿Por qué la hija de Jacob llega a ser violada en Ciudad Siquem? Y toda la familia de Jacob llega a tener un peligro de su vida. ¿Por qué sucedió esa cosa? Jacob ya no podía estar más en Siquem, porque todos los cananeos querían matar a la familia de Jacob, y Jacob no podía contra ellos porque era menor que ellos, mucho más menor, menos cantidad que ellos. Dios permitió esta situación dolorosa a Jacob. ¿Para qué? Para que sepa que Jacob estaba en un lugar equivocado. Siquem no era para Jacob, pero Jacob quería instalar ahí en esa ciudad pecaminosa de idolatría. Jacob quería instalar en Siquem porque había abundancia, porque había mucha comodidad. Y había comprado terreno, hacienda, ahí había puesto su tienda, su casa. Entonces Dios permite ciertas situaciones difíciles para que Jacob se vaya de ese lugar. Hermanos, ¿sabe una cosa? Hay que discernir el mensaje de Dios que nos habla a través de la circunstancia para ser una persona con esperanza. Hay momentos en que Dios nos habla a través de diversas circunstancias. A veces Dios nos habla a través de nuestros hijos, a través de nuestro negocio, nuestra salud, nuestras diversas situaciones. Dios está hablando a nosotros. Entonces dejemos de quejarnos, sino comencemos a analizar, a mirar nuestra situación desde el punto de vista. Por eso dije, hermano, tenemos que comprender nuestro ambiente a través de Dios, no a través de nuestro juicio, nuestro punto de vista. Si no llegamos a entender la voz de Dios que nos habla a través de la circunstancia, no hay esperanza, hermano. Hermanos, por eso Hebreos capítulo 3 dice así: entre tanto que se dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No hay que endurecer nuestro corazón cuando escuchamos la voz de Dios que nos habla a través de nuestra situación, de nuestro entorno. Hay que discernir. Por eso, hermano, el ambiente puede ser la voz de Dios que nos habla a nosotros. Y muchas veces nosotros, como se dice vulgarmente, no le damos la bola. No damos importancia. ¿De qué está hablando el texto de hoy? El texto que nosotros leímos en esta mañana. Hermano, el texto de hoy habla de esto. Si no entendemos la voluntad de Dios que nos habla a través de la circunstancia, llegaremos a perder todo. Llegaremos a la ruina. Si nosotros no queremos entender la voz de Dios, la voluntad de Dios que nos habla a través de la circunstancia, podemos perder todo. Si no entendemos la voz de Dios que nos habla a través de nuestro ambiente,
Hermanos, puede ser final triste. Si vemos en el texto de hoy, Israel sufrió una gran derrota en la batalla contra los filisteos. Dios estaba hablando a Israel a través de esta derrota. Los israelitas no entendieron por qué habían perdido la batalla. ¿Cuántos murieron? Dice que llegaron a morir unos 4,000, 3,000. Murieron en la guerra contra los filisteos. Una gran derrota. Perdió la guerra contra los filisteos. Entonces los ancianos, los príncipes de Israel se reúnen y se analiza. ¿Por qué hemos perdido? ¿Por qué Dios permitió estas cosas? ¿Por qué? Se quejan y culpan a Dios. En vez de ver la situación desde el punto de vista de Dios, ellos analizan con su propio punto de vista. Traigamos el arca de Dios al campo de guerra y vamos a vencer. Una fe supersticiosa llega a esta conclusión. Hermanos, la verdadera oración se hace con la vida, no con los labios, para que Dios conteste. Entonces aquí, los israelitas, después de perder la guerra contra los filisteos, no quisieron entender la voluntad de Dios que habla a través de las circunstancias, sino hace locura. Va y trae el arca de Dios al campo de batalla. De eso se trata el texto de hoy. Hermanos, como resultado Israel fue derrotado y el arca del pacto de Dios fue quitado. Más tarde fueron invadidos y fueron llevados al cautiverio. ¿Por qué? Porque no quisieron ver la situación a través de Dios. Por eso, hermano, el texto de hoy se llama la circunstancia y la voluntad de Dios. Dice todo en ese tema, en ese título. Dios habló a Faraón a través de 10 plagas. Dios mandó 10 plagas a Egipto para que soltara a los israelitas. Pero Faraón no quiso entender. No es que no se dio cuenta. No quiso entender la voz de Dios que habla a través de esa circunstancia de 10 plagas. Plaga de convertir el agua en sangre. Plaga de rana. Plaga de piojo. Plaga de mosca. Plaga de pestilencia. Plaga de veneno. Plaga de granizo. Plaga de langosta. Las plagas de la tiniebla. Y último, la plaga de la muerte de los primogénitos. Todos los primogénitos de Egipto murieron en esta plaga. Y aún así no quería entender este faraón. La voz de Dios que habla a través de la circunstancia. Hermano, hay que saber de que Dios está hablando a través de estas situaciones a nosotros también. Estos incidentes no fueron por casualidad. Dios está hablando a través de las circunstancias, a través de nuestro ambiente. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Y su final, su proceso empeora cada vez nuestra situación. Empeora cada vez la situación de Egipto. Pablo tenía intención de ir a Asia para predicar el evangelio.
pero había mucho impedimento y fue bloqueado varias veces para ir a Asia. Quería ir a predicar a Asia, pero la situación no le permitía. Y en una visión, un macedonio, un europeo, un macedonio le hizo seña pidiendo ayuda, ven y ayúdanos. Y se abrió el camino a Macedonia, hacia Europa. Así que fue a Macedonia pensando, sabiendo que era la guía de Dios, y fue allí. Y allí se encontró con una mujer que se llama Lidia. Conoció a Lidia. A través de esta Lidia fundó la iglesia de Filipo. Y a través de la iglesia de Filipo, de Filipenses, muchas gentes llegaron a ser salvos. Hermanos, tenemos que entender que a veces Dios, a través de ambiente, a través de la situación, nos está guiando, nos está hablando su voluntad. Por eso Proverbios capítulo 16, 9 dice así: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Qué quiere decir esto? Aunque nosotros planeemos, aunque nosotros decidamos, el que guía nuestro paso es Dios a través de ciertas circunstancias. Aunque planeemos nuestra vida, no se hace de acuerdo a nuestro pensamiento, sino Dios guía nuestro camino a través de ciertas circunstancias. Hermanos, la Biblia nos dice que Dios nos habla a través de la situación y guía nuestro paso. Sin embargo, muchos creyentes no son conscientes de este hecho. Hay veces queremos saber algo, queremos hacer algo y queremos ir a alguna parte, pero hay veces que Dios nos bloquea y no permite hacer tal cosa. Cuando sucede alguna cosa de así, Dios impide. O sea, Dios está diciendo que no vayamos, que no hagamos. Uno quiere hacer algo, pero no le abre la puerta. Entonces, Dios está hablando a través de la situación que no es cosa para hacer. A veces nosotros no queremos ir, no queremos hacer, pero Dios a través de la situación abre la puerta para que nosotros hagamos. Eso es lo que sucedió con aquí apóstol Pablo. No quería ir a Europa. Quería ir, estaba planificado para ir a Asia. Pero Dios le guiaba a través del ambiente. El problema en la iglesia hoy es que hay demasiados cristianos que no disciernen la voluntad de Dios en su vida. Ese es el problema. Pero permítame decirle, hermano, si no discernimos la voluntad de Dios, que nos habla a través de la circunstancia, todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo puede ser en vano. Si Dios cierra la puerta, no hay quien pueda abrir esa puerta. Nadie puede pelear contra Dios y puede ganar. Va a ser en vano. Si Jehová no edificare la casa, en vano edifica la que edifica. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Aunque levantemos temprano, vayamos a acostar tarde y que comamos pan de dolor, si Dios no está con nosotros, en vano va a ser. Hermano, por eso, para vivir una vida que no tropiece, debemos vivir una vida que discierne la voluntad de Dios, que a través de nuestra circunstancia. Por eso, hermanos, cuando suceda algo en su vida, trata de discernir, trate de comprender a través de Dios, no a través
de nuestro punto de vista. Hermanos, muchas veces nosotros no comprendemos la voluntad de Dios, por eso no llegamos a ser bendecidos. Por eso todos los esfuerzos van a ser en vano. Entonces, por tercero y por último, ¿qué hay que hacer para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios que nos habla a través de nuestras circunstancias? ¿Cómo nosotros llegaremos a discernir la voluntad de Dios que nos habla a través de la circunstancia? ¿Cómo? En tercer lugar y en último, para entender la voluntad de Dios que nos habla a través de nuestra circunstancia, debemos vivir una vida que reconoce a Dios en todo. Muy importante esto. Debemos vivir una vida que reconoce a Dios en todo. Hermanos, cuando vivimos una vida que reconocemos a Dios en todo, en diferentes circunstancias de nuestra vida, comenzamos a oír la voz de Dios que habla a nuestra conciencia. De cierta circunstancia, Dios nos habla a nuestra conciencia, a nuestro oído. La voz de Dios no es una voz que se puede escuchar por nuestro ojo, nuestro oído, sino una voz que llega a nuestra conciencia. Si reconocemos a Dios en todo, sucede alguna cosa, entonces en vez de reaccionar humanamente, trata de comprender a través de Dios. ¿Por qué Dios ha pasado esto? ¿Por qué, Señor? Hazme entender cuál es el propósito. ¿Qué me está diciendo con esto? Eso es reconocer a Dios en todo. Cuando sucede algo, tenemos que reconocer a Dios para que podamos comprender y discernir la voluntad de Dios que nos habla a nuestra circunstancia. Hermanos, yo trato de escuchar la voz de Dios que me habla a través de la circunstancia. Hermanos, y a través de esa voluntad de Dios, esa voz de Dios que habla a mi conciencia, trato de decidir la dirección de mi vida. Antes de tomar alguna decisión, antes de elegir algo, trato de discernir la voz de Dios que me habla, reconociéndole a Él en todo, y después de eso, trato de decidir la dirección de mi vida. Trato de buscar la voluntad de Dios en cada decisión, en cada elección que yo hago. Como resultado, he experimentado grande bendición en estos últimos 10 años. No imagina, hermanos, cuando fui a Corea en este congreso, algunos misioneros murmuraban, susurraba detrás de mí. Yo no sabía de qué se trataba. Decían que ese misionero loco ha desechado el apoyo que le hacía la misión. Pero Dios lo está bendeciendo a ese ministerio de Bolivia. Todo el mundo criticaba. Todo el mundo decía que el ministerio de Bolivia se va a venir abajo. Hermanos, la bendición que he recibido no puedo detallar porque es demasiado grande. Hermanos, trato de reconocer a Dios en todo. Si sucede algo, trato de analizar, ver a través de Dios. Y Dios me habla a mi corazón, a mi conciencia, para que yo pueda discernir la voluntad de Dios. Y trato de seguir esa voluntad de Dios, y Dios me guía, me bendice. Esa es la vida
bendecida de los cristianos. Por eso mire lo que dice, hermanos, Proverbios capítulo 3, versículos 6 al 8. Mire lo que dice. Reconócelo, Proverbio, reconócelo en todos tus caminos. Dios está hablando. Y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos si reconocemos a Dios. Él va a enderezar nuestro camino. Él nos va a abrir nuestro camino a través de la circunstancia. Hermanos, si vivimos una vida que no reconoce a Dios, no podemos discernir la voluntad de Dios, ni entender, ni escuchar la voz de Dios que habla a nuestra conciencia. Cuando se acerca una situación o un ambiente inesperado en nuestra vida, debemos levantar nuestra mirada al cielo. Y hay que buscar la voluntad de Dios. Por eso dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Hermano, es una situación difícil. Deje de mirar a los hombres. Deje de mirar los problemas. Deje de mirar la cosa negativa. Levante su ojo. Mire al cielo. Y trate de analizar desde el punto de vista esa situación. Y el socorro de Dios va a venir a su casa, en su trabajo, en sus hijos, en todo lo que haga en su vida. Hermano, voy a finalizar el mensaje. Reconozcamos a Dios en todo. Discernamos la voluntad de Dios. Y sigamos por el camino que agrada a Dios. Entonces, le aseguro, seguramente vendrán cosas buenas a nuestra vida. Hermano, con una vida que reconoce a Dios en todo, vivamos una vida victoriosa que supera toda la adversidad de la vida y vivamos una vida más que vencedores en Cristo Jesús. Esta vida, hermanos, va a llegar diferentes situaciones y circunstancias. Trate de analizar y comprender a través de Dios. Dios le va a guiar. Dios le va a enderezar su camino. Y hagamos lo que hagamos, será prosperado por el Señor. Que Dios bendiga su palabra. Incline su rostro.